Listo. Me dicen cuando todos vean pantalla. Sí, ya estoy grabando. Sí, ya Me vemos aviso. tu navegador. Ya vemos tu navegador. Listo, perfecto. Bueno, entonces pues nada, todos muchas gracias, bienvenidos. Y pues muy importante este tipo de espacios como lo estamos viendo acá, dominando las preguntas conductuales con el método STAR, dice acá, pero no, aquí me adelanté un poquito, espérenme un momento. Ta, tara, tarán, pim, pim, ya, ahora sí. Entonces, ahí me adelanté un poquito al tema. Bueno, vamos a ver otra parte súper importante, que es el de entrevistas. No sé quiénes de ustedes estuvieron pues, en el día de, en LinkedIn. Yo creo que ahí nos llevamos muchos aportes. No el compañero que preguntó la vez pasada, pero bueno, sí se conecta, maravilloso. Entonces, aquí vamos a ver entrevistas. Esta es la otra parte, la otra arista del proceso. ¿Listo? Y cuando decimos entrevistas ya pasamos a otro salto diferente. Y aunque ayer les vimos ayer no, el jueves, vimos específicamente el LinkedIn, aquí vamos a ver ya más allá de esta red de conexión, de networking, como se dice. Vamos a ver ahora sí algo más presencial, en donde ya es el conocimiento que se va a dar al reclutador durante un proceso, las diferentes fases y claramente lo que conlleva previamente, que es una hoja de vida. Entonces, esa es como la parte que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Es este tema de afrontar entrevistas reales, teniendo en cuenta que vamos a tal vez a postularnos como un desarrollador junior en un proceso que es Salesforce, que es en el cual ustedes se han venido enfocando a lo largo de estas sesiones en la academia que lidera Neomar. Entonces, son pasos claves, es una guía y pues básicamente es como para sobresalir y destacar, más bien me gusta la palabra destacar, para pues hacer una preparación práctica frente al proceso. Recuerden que todos estos elementos que se han venido hablando, como lo dijo inicialmente Neomar, vamos a hacerlo en un ejercicio práctico y por eso se les preguntaba voluntariamente quiénes, o ya dentro de lo que él tiene mapeado y ya apuntado, quiénes van a participar. Lo importante es que este ejercicio se haga, saquemos resultados enriquecedores. ¿Y a qué me refiero? Resultados en donde hay un ganar-ganar. O sea, resultados en donde si lo hice bien o lo hice mal, lo estoy haciendo, pero es algo para aprender y qué tal que ese error que pueda haber, pues todos aprendamos al final. A veces uno también como psicólogo, reclutador, se lleva esas sorpresas de cosas que uno de pronto hasta dice, bueno, no lo había pensado, son buenas interrogantes o son buenos puntos de vista los que me da a veces un candidato. Súper importante. Entonces recordemos, hay que, hay que pensar, hay que dimensionar esa preparación para una entrevista, pues como lo es a nivel técnico y conductual. En este caso, pues enfocados a qué es lo que yo quiero y a conocer claramente ese foco específico que es Salesforce. Entonces, súper importante. Aunque este mercado es muy emergente y se está diversificando porque hoy por hoy es un aplicativo, un CRM que se está pues, implementando, pues hay que también revisar que más que solo habilidades técnicas, la estrategia que yo preparo hace y marca la diferencia. Entonces recordemos que todo este tema de entrevistas. Chicos, ¿me escuchan? Se les fue el audio al profe, creo. Lenguajes de programación, como lo hablábamos, o entornos, o programas manejados. Asimismo, las competencias como lo de la comunicación y la resolución de problemas, que son, hay muchísimas competencias y definiciones, pero las que más se apuntan es a las enfocadas a la comunicación y a cómo resolvemos problemas en nuestro entorno laboral. ¿Listo?
Y eso convierte en un factor diferenciador en otros candidatos donde esta persona que se postula, o sea, ustedes, futuros candidatos, pues demuestren proactividad y pues un serio compromiso con ese futuro profesional en ese ecosistema que se llama Salesforce. Listo, bueno, yo creo que acá no es que sea muy bien. Listo. Ahora, ¿qué vamos a tener en cuenta? Hay varios tipos de entrevista. Usualmente ustedes, ¿qué pasa? Y uno lo hace así a nivel de selección. Hay una variedad de opciones. Yo puede que todo siempre empieza por una llamada, a veces hacen mensajes. Puede que desde un LinkedIn les escriba un reclutador diciendo, vi tu perfil, me interesa, estamos buscando esta vacante y pues por favor, si desde tu interés envía tu hoja de vida o llámame o escríbeme un correo. ¿Y por qué se hace eso? Porque LinkedIn, cuando son personas nuevas, me limita a escribir una nota con un cierto límite de caracteres que es menor a, pues creo que es de máximo, bueno, usualmente mínimo 200, menos de 200 caracteres. Entonces yo tengo que ser tan conciso como reclutado y también las personas que ven una vacante y contactan a la persona que lo publica, porque pues desafortunadamente LinkedIn en la primera redacción no nos da mucho espacio para decir todo lo que queremos. Hay que ser concisos y llamar a la acción. Entonces, tenemos aquí diferentes tipos de entrevista. Entonces, una opción es esa, la telefónica o en el LinkedIn, en el caso A. Eso se llama screening, o sea, a través de ese proceso, cuando ustedes son contactados y recibimos hoja de vida, hacemos ese filtro para investigar y evaluar esos ajustes básicos, tanto con el perfil como con la experiencia, pero también porque hay un entorno empresarial, entonces hay algo llamado cultura, costumbres, arraigo, valores, competencias. Entonces son cosas que detrás de esa llamada también se están dando a entender en ese voceo, en esa conversación. ¿Listo? Ya después de ese proceso, en donde tenemos que ser también resumidos y haber de pronto tenido esa opción de ver el perfil previamente, si es el caso, o de preguntar, porque a veces es bueno preguntar, no todo nos sirve, ya viene un proceso técnico, donde se evalúan a través de una prueba o de los conceptos clave, si efectivamente en Salesforce, en los posibles aplicativos, existe eso que requiere pues el cargo, el perfil que están buscando. Y ya luego, bajo un método conductual que usualmente es el que más se usa, el STAR, o sea, situación, tarea, acción y resultado, conocen comportamientos en un escenario laboral. Entonces ahí es donde uno dice, uy, wow, me están ahí mapeando cómo resolví un problema y a veces no presencialmente, sino a través de, pues, de una llamada. Me pueden estar haciendo eso en esos 10, 15 minutos que usualmente dura una llamada o en esa entrevista con demás personas durante ese proceso que puede estar durando alrededor de una hora. Y con el cliente, pues básicamente ese tema de habilidades blandas en donde pues midimos otro tipo de focos como lo es qué tan capaces de comunicar y expresar ideas, si tienen conocimientos en una segunda lengua, en el caso del inglés, y pues cómo interactúa de manera profesional. Entonces no es solo llegar a hacer el cargo, sino cómo te relacionas con otros procesos afines a tu rol de trabajo. Entonces siempre van a haber ese tipo de cuestionamientos en una entrevista. Adicional a eso, hay unas etapas y esas etapas son muy claves dentro de un proceso que se hace. Por un lado, uno se encarga de revisar la hoja de vida y la experiencia. ¿Eso qué significa? Si tú tienes un currículum bien elaborado en donde más allá no me digan dirección, no me digan estado civil, no me pongan, no sé, información irrelevante, perdón, en donde uno dice, son datos que hasta ese tratamiento de datos que se debe dar, pues a veces no se da y uno regalando así la información. Entonces, hay que tener cuidado también con qué información debo dar, pues con dar nombre, un correo y un número de contacto es más que suficiente. Y ya, pues más allá de eso, pues tenemos que asegurar que toda la información que yo ponga a nivel profesional, pues sea tan clara, pero al mismo tiempo relevante.
No es poner grapé, archivé, digitalicé, no. La idea es que si yo hago una tarea básica, pues no la pongo. Yo pongo tareas importantes, no sé, seguimiento a los tableros de control o llamados dashboard en información relacionada con ta, o implementación del proceso o el proyecto, o basado también en medición de los indicadores relacionados con tal función, tal función. Cosas que impacten y que uno diga, uy, qué chévere esta hoja de vida, la persona sabe y tiene un conocimiento, pero no meras tareas básicas que lo que hacen es llenar la hoja de vida y no aportan en el proceso. Eso por ahí para un auxiliar, pero un profesional ya debe tener un lenguaje y una conexión pues, con hoja de vida hacia las empresas mucho más directa, mucho más concisa. También hay un tema de preguntas de conocimiento técnico, entonces pues básicamente ese dominio en herramientas y lenguajes en algún momento dentro de las etapas te las hace. Asimismo, a raíz de eso, pues también van a haber pues, ejercicios técnicos y también un enfoque en cómo haces el proceso de resolución de problemas. Entonces, básicamente, a través de casos de estudio pues prácticos que le llama uno assessment, o básicamente en una entrevista, en esa plática, se ponen situaciones y contextos, se aplican esos conocimientos. Entonces ahí se vislumbra cómo la persona los afronta y cómo los resuelve. Y pues ya el tema de habilidades interpersonales y cultura, que vuelvo, insisto, es cómo encajas tanto en el equipo y no solo en el equipo, también lo miran a nivel organizacional y esa capacidad para trabajar en un entorno colaborativo. Pues con diga, uy, entró a un área de tecnología, pues no es lo mismo una empresa de tecnología a una fábrica de alimentos, a una compañía financiera, a una empresa de servicios, no sé, como de confección de ropa y demás. Cada empresa tiene su cultura y uno también, si va a participar, más que el cargo, también tiene que hacerse con la cultura, porque pues nada peor que ser como el punto negro en la hoja blanca. Entonces, súper importante, hay un tema de habilidades aquí y son las que debemos tener dominadas para que el proceso, en un proceso, pues, se realice y lleguemos a esa cúspide del éxito, en donde hay una combinación de lo que son habilidades técnicas, lógicas, funcionales y de comunicación. Eh, Aquí hay algunas muy importantes que podemos ver que pues dentro de las técnicas son esas herramientas de desarrollo que no solo son Salesforce, sino también complementarias, como lo pueden ser Apex, pues también el SQL, el tema de lenguaje de consulta o componentes de Web Lightning e incluso otro tipo de componentes como lo dice uno, no sé, chévere si hay gente que sabe hacer Visual Force o, bueno, OmniStudio, bueno, hay muchas en el mercado, pero siempre apuntando que nuestro foco central es Salesforce y que usualmente este tipo de, pues, de herramientas se complementan con lenguajes de programación o con otro tipo de soportes y de programas que materializan que el proceso se lleve bien o que son hermanas porque la compañía donde podamos entrar tiene otros procesos con otros aplicativos. Habilidades lógicas también, súper importante, construcción de estructuras condicionales, relacionar objetos y habilidades, por ejemplo aquí de debugging para pues identificar y corregir errores. Entonces es súper importante tener personas que estudian ingeniería, tienen que tener una capacidad de razonamiento lógico, por ende esa habilidad se va desarrollando. Incluso hay personas que ni siquiera son ingenieras y dentro de su labor profesional en el camino se han ido por una rama como lo es un área de informática, tecnología y en las cuales han tenido que adquirir. A nivel funcional es ese entendimiento del negocio, de por qué se implementa un aplicativo como lo es Salesforce. Entonces es comprender ese proceso. ¿Qué se está buscando para que el cliente se satisfaga en ese sentido?
distinguir lo que es lo estándar y lo personalizado. Y pues claramente lo que es el mapeo de ese tema de funcionalidades dentro del negocio con respecto al Salesforce. Y clave en todo el proceso. Si tú tienes un conocimiento de habilidades anteriores y no tienes la comunicación, pues estás fallando. La comunicación también es súper importante, porque si nosotros no sabemos expresarnos, no sabemos dirigirnos y no sabemos poner en la mesa una idea, pues todo eso tan bonito que tenemos no lo podemos expresar y se muere un proceso. Entonces, una habilidad de comunicación es efectiva, pues como se sabe y socialmente hablando, es la interacción, pero también más allá de eso, en un nivel laboral, en el trabajo en equipo. Entonces, hay que saber explicar ideas técnicas a no técnicos. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo, pues, por ejemplo, no sé mucho y puede que me digan, uy, tengo idea que es Salesforce, pero que es Tigers, que es Process Building, y hay muchas terminologías que son compuestos de los nombres en abreviación o pueden ser en inglés. Y uno dice, ¿y eso es un lenguaje de programación o de consulta o es un aplicativo? ¿Qué función tiene? Entonces es también explicar un poco de qué se trata eso que expliques. Una persona que trabaja en el mismo equipo de trabajo lo entiende, un reclutador a veces no. Y pues también ese tema que se mide en comunicaciones, esa colaboración en equipo y la comprensión de esos problemas que un cliente me plantea. Entonces, pues aquí hay que ser también, a veces el desarrollador o la persona que estudia en ingeniería dice, pues soy una persona que me dedico detrás de un computador y no es así. También trabajamos con seres humanos y para seres humanos. Entonces tenemos que tener esa comprensión de conectar con los demás y de resolver hablando. No todo es un chat, no todo es un, un caso. También hay cosas que hay que decir, venga, necesitamos compilar esto, necesitamos sacar ese proyecto y hay que hablarlo así sea en una llama. Más que ahora muchos entornos se condensan en que aún hay trabajo en casa, entonces uno dice, ¿cómo hago para hablar? Pues toca a través de una llamada si el mensaje no es exitoso. A veces un mensaje no funciona. Entonces, aquí pues más allá de eso, pues hay unos ejemplos reales de preguntas de tipo técnico. Entonces, pues mira, por ejemplo, acá nos formulan preguntas como, ¿cuál es la diferencia entre un triggers o y un process building? ¿Y en qué casos usarías uno u otro? Entonces, pues básicamente entender que un trigger es un proceso lógico complejo y pues que maneja operaciones en múltiples objetos o cuando se necesita controlar transacciones, ¿listo? Entonces, digamos que más allá de eso es prepararnos a ese tipo de preguntas o ese tipo de contextos en donde uno dice, wow, me están haciendo una pregunta técnica y si sé manejar ese lenguaje, ese programa, esa codificación, pues tengo el paso ganado, porque no necesariamente un reclutador lo pregunta, pregunta más el líder que solicita el cargo. Entonces, pues recordemos que también pueden haber procesos como el process building que entra en desuso y pues fue reemplazado por flows, que se usaba pues para automatizaciones declarativas simples, para crear registros, para actualizar campos o enviar correos. Entonces, pues básicamente también es, si yo tengo un proceso conocido y ya está en desuso, pues actualizarme y puede ser que ese que está en desuso en algún momento me pueda servir porque puede surgir algún inconveniente. No siempre esas cosas en desuso me pueden dejar de servir. Hay veces hay procesos que se están desarrollando y es clave conocer ese entorno, ese contexto para darme ya algo pues novedoso dentro de un proceso. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos más, pero bueno, me voy a saltar esto porque esto es tema de ejemplos de preguntas técnicas. Adicional a eso, pues aquí consejos clave frente a temas de entrevista. Más allá de una técnica, una entrevista debemos prepararla enfocadas a resaltar sobre los demás,
pero resaltar obviamente de una manera honesta y concisa, ¿no? Tampoco queremos sobresalir opacando mucho a la gente. Entonces, es pulir el perfil y de pronto anticiparme a preguntas de tipo conductual. Y entonces aquí vamos a optimizar el perfil revisando varias cosas. Por un lado, el portafolio de proyectos. Entonces, el portafolio de proyectos es importante en donde uno dice, uy, pues más allá de un Salesforce, yo creo un repositorio de proyectos que haya efectuado, si los tengo, bien sea en Apex, en Flows, en el EWC. Ese tipo de lenguajes de programación, de codificaciones o de complementos hacen que pues uno diga tengo un portafolio y puede que el reclutador no se vaya a meter a hacer ese ejercicio, o una persona que busca el cargo a nivel de jefatura, quien va a depender de quien yo sería ese candidato y dependería de ese jefe, pues va a tomarse la molestia de revisar ese portafolio. Usualmente el portafolio yo lo monto en un LinkedIn o lo puedo enviar a criterio en caso de que me lo pidieran y yo contara con él. Súper importante también dentro del perfil las certificaciones y en este caso en Salesforce, en donde hay diferentes niveles de certificación. Por ejemplo, aquí en el ejemplo dice Platform Developer One. Entonces, pues esto reafirma y valida conocimientos y experiencia. Entonces, súper importante que en la medida que yo me voy certificando en cualquier lenguaje o aplicativo, yo lo vaya montando en mi perfil. Eso es en educación complementaria, ¿listo? No la llamemos educación informal o no formal, es complementaria, porque va de la mano con lo formal, ¿listo? Tenemos también lo que es el Trailhead Badges, entonces son insignias que muestran aprendizaje continuo en áreas clave, ¿listo? Súper importante. Entonces, que hay una serie de insignias que me pueden estar dando ese panorama al momento de publicarlas en un perfil. También hay que practicar entrevistas conductuales. Nuevamente el método está, puede que me formulen preguntas en formato situación, tarea, acción, resultado. Me ponen una situación como, descríbeme una situación o tarea difícil en la cual tuviste que invertir demasiado tiempo, cómo lo manejaste, tuviste que consultar, el resultado fue positivo, fue negativo, qué impacto tuvo. Entonces, en ese estar yo puedo decir, bueno, se pasó esto, tocó hacer esto en tanto tiempo con una serie de personas, a lo cual el plan de acción fue este y el resultado fue este, listo. Entonces son resultados para responder preguntas sobre ese tipo de experiencia. Y aquí pues nuevamente otro ejemplo. Describe un momento en el que tuviste que aprender una nueva tecnología rápidamente. ¿Listo? Entonces son preguntas que son comunes. Entonces, súper importante en las cuales tenemos que tener ese tipo de preparación. Y aquí viene ese otro componente que les vengo a hablar. Entonces, como háblame de ti, más allá de cómo te llamas, cuántos años tienes, pues sería muy invasivo, pero a veces preguntan, bueno, tú estás soltero, estás casado, pero pues son preguntas que a veces son irrelevantes. Pero el háblame de ti es una pregunta tan concisa en la cual yo tengo que decir quién soy, adicional a esto desde mi ser, que me gusta, porque estoy presentándome aquí, y adicional a eso puedes contar un poco pues por qué me formo y por qué decido también trabajar en lo que he venido trabajando. Más que el contexto familiar, más que en dónde vivo, que también es súper importante a veces ponerlo en la mesa y en qué me transporto. Y ahí viene otro aspecto importante, ¿por qué Salesforce? Puede que te pregunten y por qué te metiste a Salesforce, habiendo tantas opciones en un mundo tecnológico. Ya está decir, el motivante, ¿por qué es tan clave formarme, certificarme y pues poner en práctica y evolucionar a nivel laboral y académico en un proceso como lo es Salesforce? ¿Y por qué no lo demás?
pues es más verlo de esa forma. Estas preguntas como ¿dónde te ves en 5 años? Que son usuales, son tus proyectos, tus metas, profesional, académico o personal. Entonces tú debes tener siempre en mente que cuando vas te preguntan ¿qué esperas hacer a un corto, mediano y un largo plazo? En este caso es un mediano plazo en unos 5 años. Entonces siempre tienes que tener respuestas auténticas y concisas. ¿Listo? A veces surgen de la nada algunas preguntas, preguntas que pueden decir uno, uy, no me esperaba esta pregunta. A veces hay que improvisar, desafortunadamente, pero hay preguntas que siempre van a ser y son las que aunque no son preguntas, eh, son como alcances cliché que hace un reclutado. Incluso un líder lo pregunta, pero usualmente ellos preguntan algo así muy chiquito y van al grano frente al proceso. Y súper importante, preguntas al entrevistador porque pues a mí me hablan bonito, yo también hablo bonito, pero si nos dejan claras reglas de juego, pues tampoco puedo pues decir es que el proceso es el que estoy buscando. Siempre hay que ser inteligente y siempre que voy tengo que tener interés en el rol, demostrar. ¿Y cómo lo demuestro? Preguntando, como por ejemplo, entiendo que va a entrar un equipo de tecnología, de informática, han tenido actualmente algún proceso, algún desafío, o puede ser, pero estas son más como también con el líder, más que con el reclutado. Entonces, preguntas también relacionadas con, no sé, más que el salario, más que qué voy a hacer, es también ese tipo de preguntas como que te hagan pensar y pues que no sean tampoco tan difíciles, tan triviales. Entonces, pues, mayores desafíos técnicos que enfrenta este equipo, pues puede ser una buena pregunta. O preguntas como más allá de qué voy a hacer, Santiago, el equipo tenemos pues este proceso cuánto ya, por ejemplo, en compañía o cuál es el propósito de que Salesforce en compañía se esté implementando y desarrollando. Y en ese, bueno, chévere, están preguntando por un proceso al cual es candidato y le interesa engancharse, que bueno que estén preguntando ese tipo de cosas. Nos deja ver que efectivamente su perfil y este proceso dentro de la búsqueda se está enganchando a las afinidades que tiene para, pues, finalmente de pronto ser vinculado en la compañía. Eso es una preparación y una preparación es una gama de posibilidades que puedo tener en el momento de la entrevista. Entonces no se abrumen, no se estresen. Lo primero siempre es una llamada. Siempre voy a recibir la llamada. ¿Por qué? Porque yo apliqué, porque era mi perfil. Y siempre tengo que ser honesto y tengo que ser conciso. La oportunidad puede estar a la puerta, a la vuelta de la esquina. Puede ser una puerta que tenga que tocar. Santiago. Y en ese orden de ideas, súper importante que no se abrumen y en ese aspecto acepten la oportunidad de hablar con esa persona que los busca. Y esa oportunidad es, lo escucho, me interesa y me preparo si es que voy a una entrevista y más o menos sé que puedo tener allá ese día para pues decir, bueno, no me voy tan mal preparado. Entonces hay unos consejos, claro. Cuando sea el día de la entrevista, que es nuestra oportunidad de oro, hay unos pequeños detalles. Y pues pequeños detalles que no podemos ser tan predecibles. ¿Por qué? Porque puede que ese día sea, si me dicen sesión grupal o entrevista grupal o procesos grupales, pues ya sabemos que va a haber más de una persona por el cargo. Pero cuando es individual o una entrevista directa, pues ya sabemos que esas palabras claras nos dicen, soy yo la única persona. Entonces, de acuerdo a eso también podemos mejorar un poco esa preparación. Y podemos ser, cuando es más individual, un poco más extensos, mientras que en la grupal tengo que ser mucho más enfocado y mucho más resumido en lo que digo. Entonces, pequeños detalles aquí para el día de la entrevista. Por un lado, preparemos el entorno. Si es virtual, como lo estamos haciendo, tener una conexión estable, un fondo limpio, no, pues lo posible no dar distractores
y siempre tener una prueba de micrófono y cámara con anticipación. Claramente, pues esto es para virtual, porque pues si yo el entorno allá la presencial, pues no sabemos a qué voy a llegar, pero para ambos entornos, presencial y virtual, es una vestimenta profesional, ya que pues de acuerdo al perfil, porque no es lo mismo vestirme como un auxiliar, no es lo mismo vestirme pues para un cargo más de medio, nivel profesional, o para vestirme un cargo que es más directivo, gerencial. Hay diferentes niveles en una compañía. Entonces, de acuerdo a eso, también me he visto. No quiere decir que me vista porque soy de tecnología de corbata, pero si soy un líder, claro, denota mucho más liderazgo. Entonces hay que vestirse de una manera casual incluso, pero no informal. Entonces evitemos la ropa deportiva, evitemos las gorras, las chaquetas, digamos que evitemos esos distractores. Lo mismo va en la mano, si yo llevo un reloj que no sea muy llamativo, lo mismo también voy a no usar lentes oscuros. En el caso de las mujeres, un maquillaje suave y claramente, pues, que no se vea el detalle del escote, sino que se vea la cara, se vea el cuello escasamente, la persona con la que estoy hablando y no hayan distractores a nivel físico ni a nivel de objetos y mucho menos colores llamativos. Entonces recordemos que, aunque sea virtual, la primera impresión fue a tiempo es llegar y ¿qué quiere decir eso? Conexión y asistencia puntual. Entonces, si es presencial, llegar con 10 o 15 minutos de antelación, quedas uno a dicen por ahí, quedas como un rey o una reina. En el caso de las virtuales, qué molesto es que se conecten tan temprano. Y nadie te va a prestar atención para aceptarte en la sala. Conéctate por mucho, 5 minutos antes o inclusive a 2 minutos antes de la entrevista. Y haz pruebas de cámara, incluso si requieres un fondo de pantalla. Y el micrófono también para evitar esos imprevistos técnicos, que más allá de preparar ese entorno es llegar al tiempo y revisar todos esos detalles. También hay que escuchar activamente y responder claramente. Entonces, prestemos atención a preguntas, tomémonos un momento para pensar y responder de forma estructurada y concisa. Denme un momento. Porque aquí hay un poquito de ruido. Listo. Entonces, ahora, entonces, ¿en qué íbamos? Íbamos en la escucha activa. Escucha activa, ¿qué es? Atención a preguntas clave. ¿Qué quiere decir esto? Hay que tomarnos un tiempo, hay que pensar, hay que responder de forma estructurada y concisa. Entonces, cada vez que nos digan algo, pues tenemos que escuchar activamente. Y ese activamente es en donde, pues para el día de la entrevista, por ejemplo, es, listo, me tengo que conectar, tengo que tener algo preparado, me van a enviar algo, ¿qué será? Y si no lo entiendo, pues tenemos que pedir una aclaración, ¿de qué se trata o en cuánto tiempo debo hacer? A veces es bueno pedir esa información. Y demostrar entusiasmo es una actitud positiva, no una voz muy apagada, como, qué bueno, me llamaron, o qué bueno, voy a ir a la entrevista, o sea, como el desinterés o muy efusivo tampoco, porque pues se dice, pero pues, ¿qué pasó aquí? Como que a veces se malinterpreta en que una persona, cuando demuestra mucho entusiasmo, es como esa gana y esa necesidad de conseguir algo en cualquier cosa. Entonces sí reviste importancia ese tema de ser pues, sobrio, pero tampoco de lo más amargado, hay que mostrar en un entusiasmo genuino también. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Quién me quiere comentar? Yo tenía varias preguntas, pero se me fueron. Había alzado la mano hace rato. Ok, Ya la pero recuerdo y alzo la manito. Le doy chance a los bueno, chicos para que pregunten. bueno, acuérdense entonces que aquí estamos en un espacio en donde podemos hacer preguntas en el momento que quieran. Listo, ya recordé. Era, por ejemplo, no todos tenemos como la misma capacidad para Sí, desenvolvernos. Unos de repente no les da miedo hablar en público,
Oh, Así es. entonces no sé qué tú recomiendas, igual te hago la pregunta y te comento los tips, porque en mi caso sí me bloqueaba en las entrevistas y de repente había cosas que sabía y bastaba con que comenzar la entrevista y se me olvidaba todo. ¿Qué hice yo? No sé si para todo, a todos le va a funcionar. Yo fui a todas las entrevistas que pude. O sea, yo dije, voy a ir a esta entrevista, seguro no me van a dejar, pero voy a ir para aprender. O sea, mi intención en ciertas entrevistas fue aprender. Las Claro. primeras tres, seguro pasé penas, cuatro. Ya cuando iba por la sexta entrevista, ya me sentía como pez en el agua, por decir un refrán. Pero no sé si habrán algunas técnicas, aparte de esta recomendación que yo hago, que es de ir a la máxima cantidad de entrevistas posible. ¿Por qué? Porque, bueno, te vas a desenvolver mejor, vas a saber qué preguntas te pueden hacer, puedes ver si, cómo, o sea, captar, bueno, contesté mal, no contesté mal, puedo contestar mejor, puedes hacer una preparación de tus entrevistas, pero no sé, eso me funcionó a mí, no sé si hay algunos tips para eso. Bueno, claramente, y eso pues también hace parte de esa preparación, más allá de esos anteriores que estuve dando aquí pues de entrevista, como estos consejos, claro, claro, siempre va a haber eso. Em, digamos que, bueno, esto es un antes, pero puede ser que sea inclusive en el durante. ¿Eso qué significa? Voy a tener, mm, sí, la mayor cantidad de entrevistas, súper importante y creo que es como también un poco parte de honestidad. Si yo estoy en otra entrevista y esto me lo pregunta el reclutador, pues yo simplemente digo, sí, sí, estoy en otro proceso y estoy en otro proceso, sin embargo, pues dejan de notar, denoten ese interés de, aunque estoy en otro proceso, qué bueno que me hayan contactado, porque pues es un proceso que es afín a mis necesidades y en donde pues veo ese enganche y ese match con esas funciones y ese aprendizaje que yo puedo tener dentro de la compañía. Más allá de decir, ay, sí, porque voy a crecer con ustedes o esto, pues tampoco, hasta allá tampoco. Pero hay que ser honestos. Sí, la mayor cantidad de entrevistas siempre lo he hecho. Claramente buscando que cuando yo llego a concertar, pues no se me crucen una con otra, porque qué tal yo yendo del norte al sur y de un punto a otro, pues que porque lo tengo hasta ahora y luego hasta otro, pues hace el trancón pega también su papel. Eh, y pues consejo siempre es ir con la mejor disposición, ir, ir a conversar, pues bueno, como que cuando dicen no, sin compromiso, entonces voy, me presento, si hay que llevar la hoja de vida, que es también otro tipo de pregunta que debes hacer antes de, pues dices, ay, tengo que llevar hoja de vida, algún documento, súper importante también, hay que tener cuidado el tema del parqueadero. Hay gente que dice, necesito, pues a veces necesitan parquear y pasan casos de la vida real en los cuales llegan en moto, en carro y uno, eso no me lo esperaba, me hubieran dicho que necesitaban parqueadero. Es siempre preguntar, de pronto hay opción de parqueadero, yo usualmente me movilizo en tal vehículo y te dicen definitivamente no, definitivamente sí. Y si te dicen que sí, pues adelante, te suministras la placa, el vehículo, los datos que te piden. Y siempre llevar un documento de identificación porque siempre te van a registrar. Entonces, es súper importante que en esos consejos de antes, más que la preparación de la ropa al llegar a tiempo, también es conectar con esas personas que te atienden desde la primera vez. Eso significa el vigilante, la persona de la recepción, son personas que al final también juegan un papel importante porque son personas que ven a esa persona y dicen, qué bueno, saludó, fue atento conmigo. Y a veces ese proceso dentro de todo, pues puntúa un poquito, pero preguntan a veces, ¿y cómo viste a esa persona? Llegó muy acelerado, porque yo puedo llegar acelerado y presentarme allá calmado. Pero entonces a veces esas personas dicen, uy, no, no sé, llegó como mal, no sé, llegó grosero o algo.
Entonces también las personas juegan un papel muy importante cuando se trata de esa primera impresión en ese primer momento que es una entrevista. Lo hablo de la presencialidad. En la virtualidad puede haber otra persona que esté atendiendo y pueda generar la sala de conversación antes de que se lleve la entrevista oficial. Hay que ser cordiales con todos. ¿Qué tal incluso alguien se conecte y llega, uy, qué tal? Y pueda no ser el candidato, sino la persona ahí que está, digamos que de manera indirecta haciendo una observación. Entonces, pues a veces hay un observador y sí hay que tener cuidado dentro de ese proceso. Hay que siempre hablar con con la discreción, con la honestidad y claramente con el profesionalismo en una entrevista. No es tomarse una entrevista previa a lo demás con nervios, es aprovechar que ese es mi momento de oro en el cual voy a demostrar mis conocimientos, mis habilidades y voy a hablar un poco acerca de mi vida personal y ya extensivamente a nivel laboral. Y siempre estar preparados. Si yo conozco y las funciones del perfil son afines, van a ser cosas que sean relacionadas con ello. ¿Listo? Más allá de estos consejos, son otros consejos que también puedo pues, decir. Pues más allá de las diferentes personalidades que puede atendernos, porque puede ser que una persona sea chévere, cordial, otra persona sea un poquito más cortante. Entonces siempre ver ese tipo de personas, porque yo no puedo hablar con una persona muy seria, muy cortante, de una manera muy efusiva, de una manera muy extensa. Hay que ir al grano, pero ir al grano también dando, y en cualquier escenario, a veces hay que llevar logros, situaciones y hechos en los cuales pues yo puedo hablarlo de esa forma a nivel de funciones. A veces eso también genera una diferencia y se adelantan a unas preguntas que me puedan tener preparadas. Bueno, ahí vamos a ver un tema importante, pues, y esto no es una conclusión rápida, es una conclusión a esta partecita, y es, hemos recorrido un camino importante en donde impera la confianza, ya que la confianza es la clave cúspide y yo creo que la piedra angular de todo un proceso. Hay que conocer, aquí es donde se conocen habilidades y se destacan logros. Hay que practicar de manera persistente. ¿Y qué es practicar? Ejercicios técnicos, simulaciones de entrevista y mejorar un poco el proceso de lógica de programación. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque pueda dar una entrevista, dime, Omar. Sí, Cris, disculpa que te interrumpa. Es que no sé si a ti te sale la ventanita del mic. Es que está tapando como el contenido a la derecha. Sí, perdóname. Ahora sí, ya. Sí Eso, me sale. tranquilo. Ya, ahí mejor. Entonces volvimos a la práctica persistente, súper importante, más allá de, tampoco es practicar e irme a a una entrevista tras otra, porque eso quiere decir estoy robotizando mis entrevistas. Uno no tiene que ser robot, uno tiene que actuar con naturalidad y a veces pues cuando salen preguntas intempestivas puede ser que improvise. Y como bien dijo Neomar, hay que aprender de cada entrevista, en qué sentido, en que pues si yo participo en una y no lo logré, puedo identificar oportunidades de mejora. Entonces, siempre va a haber una práctica. Y pues claramente frente a procesos técnicos ya de una prueba y demás, los ejercicios, el mejorar el uso de la lógica de programación, de cómo ejecuto este paso a paso para que ese ejercicio que me pone en técnico lo pueda sacar adelante. El aprendizaje continuo es clave porque, como sabemos, Salesforce es un ambiente que está en constante evolución. Siempre hay que mantenernos actualizados y esto pues se da a través de los diferentes, pues claramente entrenamientos y lo que es clave, una comunidad. No es que se quedó aquí y la academia murió. Hay que tener siempre redes de contacto. Ustedes son compañeros, personas que decidieron participar y están aprendiendo de esta tecnología. Eso quiere decir que puede que en sus campos rumbos profesionales o en otros ramos académicos, la vida
da muchas vueltas, me vuelvo a encontrar con el compañero o de pronto esa persona sabe y me tiene tan referenciado que yo tengo ese tema de seguir evolucionando en ese proceso. Y el tema de network, entonces conectemos con, hablándolo ya un poco más exteriorizado con otros profesionales en Salesforce o en nuestros ramos de interés que pues no necesariamente sea Salesforce porque pues hay gama de opciones. Y aquí es siempre, las oportunidades a menudo surgen de estas interacciones. Por lo mismo, he dicho, no siempre hay que saber con quién seguir y más que de pronto se llega a una relación profesional o más de una conversación amistosa, la oportunidad es que pueden salir proyectos o procesos que uno dice, uy, pensé y esta persona la voy a pasar de una porque la conozco y tengo como el mapeo de que esta persona puede ser para ese proceso. A veces pasa eso. Entonces siempre es una oportunidad de aprendizaje, como nos decía Neomar, cada entrevista. Siempre, súper importante. Entonces vamos a ver qué... Y súper importante, todo el tema de preguntas conductuales por el método STAR. Entonces recordemos que tenemos que estructurar respuestas claras, efectivas, demostrar habilidades, experiencias que sean relevantes, no cualquier vaina que uno dice para que la efectúe en un STAR si no me genera un valor agregado y pues antes confundo al reclutado. Entonces, acción que nos conlleven acciones y a resultados. ¿Listo? Entonces, pues básicamente preguntas claves que pues pueden ser métodos STAR como esta otra. Coméntame acerca de un error en un proyecto y cómo lograste solucionar. Preguntas súper importantes dentro del proceso. Entonces, los errores no siempre hay que responder, sí, cometí el error, la embarré, se soluciona y ya. A veces hay que ponerlo en otro contexto. No son errores, son enseñanzas, son aprendizajes. Ocurrió una situación, generaliza, trata de no tomarte esa culpa porque puede ser que ni siquiera es una culpa. A veces dices, uno puede decir y está perfecto, errores que cometan, no. Más bien aprendizajes y no a nivel individual, a nivel grupal. Pasó una situación, la resolvimos, aunque no fue un error mío, fue un error que se asumió como un equipo, se tuvo esta situación, se mitigó con este tipo de tareas, de delegaciones, en donde, ¿qué se llevó? Se llevó este tipo de estrategia y sobre esa estrategia se logró o definitivamente no se logró. Entonces, no siempre señalarse uno como un culpable, porque para eso, pues, la pregunta también tiene que ser respondida de manera inteligente. Entonces, no siempre, no, si yo la embarré porque pagué mal el impuesto o qué sé yo, es un ejemplo. No, se presentó esta situación, esta contingencia en el equipo o estábamos desarrollando y se efectuó un error, una inconsistencia y al final lo resolvimos de la siguiente manera. Cuéntame. Bueno, es que se acerca la hora del receso. Ya ahora me Sí, están... tranquilo. Ah, Sí, vale, vale. ya estaba, era concluyendo por acá, no te preocupes. Entonces es súper importante. Esto es un método estar práctico, no nos vamos a enfocar, creo que fui muy claro con lo que dije, hay que aplicar a esas preguntas una respuesta inteligente. Inteligente es no apersonarme en una situación, sino hablar de una generalidad y en un equipo cómo lo efectuamos. O si yo soy un líder, pues cómo se efectuó para que todos en conjunto lo pudiéramos haber efectuado. Situación, tarea, acción y resultado. Y ya porque ya se nos está acabando el tiempo. Estrategias claves adicionales antes de la entrevista. Siempre investiguemos el entorno en donde vamos a trabajar, súper claro. ¿Qué es, cuál es la misión de la compañía? ¿Dónde están ubicados? Y si es a nivel nacional. Todo el marco estratégico enfocado a misión, valores, lo que ofrecen en productos y servicios, su modelo de negocio. Ya que esto demuestra un interés genuino. Puede que yo llegue y yo sea reclutar a ustedes aquí. Oiga,
nosotros somos la empresa a sus asesores. ¿Ustedes qué saben sobre nosotros? ¿Qué me pueden decir? Y uno, ay, yo no investigué. Más independiente que sea presencial o virtual. Y cuando es presencial, revisemos la ubicación para más o menos mapearnos a dónde debemos llegar, porque si no, pues llegamos tarde o pasan cosas. Revisar y siempre defender nuestra hoja de vida, cada detalle cuenta. Entonces, hablar sobre cada experiencia, proyecto, habilidad listada y cómo se relacionan con el puesto en que aplico. Ejemplos prácticos de tus proyectos. Entonces, piensa en concreto, experiencias, así sean académicas o personales, en donde qué desafíos si existen, ponlos con acciones y resultados obtenidos. Y en este caso el estar es el clave para decirlo cuando yo voy a expresar ese tipo de contextos. También, pues, volvemos a hablar, tema de entrevista simulada, ChatGPT te puede ayudar, tú puedes también consultar o Gemini o cualquier inteligencia artificial, o un amigo incluso que actúe como entrevistador, ya que te familiarizas con un formato, un esquema de entrevista, reduces nervios y pules respuestas. Lo mismo vuelvo y recalco la entrevista y la vestimenta van de la mano. Y todo el tema de transporte, si es presencial, valía cómo llegar, preguntar de pronto a una persona que te contacte las opciones o si existe la posibilidad de parquear. Esas son muy claves. ¿Listo? Bueno, ya un minuto y ya finalizamos. Y las estrategias clave, escuchemos con atención, hablemos con claridad y confianza. Recordemos que a veces, si algo no está claro, tenemos que pedir una aclaración. Y adicional a eso, pues tenemos que expresar ideas con transparencia, concisas y directas. Y pues si no lo sé, pues más bien lo investigaría de esta forma, en donde uno demuestra la capacidad que uno tiene para autogestionarse y también autoaprendizar. La curiosidad también, porque pues valoramos mucho el tema de que la persona más que demostrar interés quiere aprender, quiere evolucionar y dentro de esas también metas, pues que tiene como esa traza clara. Entonces, aceptemos también feedbacks o retroalimentaciones cuando las hay para crecer profesionalmente, no nos las sabemos todas. Mantengamos una comunicación no verbal positiva, entonces una postura súper clara, entonces no es estar así, no es estar así, no es estar así, es estar abierto, lo que es el tema de movimiento de manos, no cambiar tanta postura, no mascar chicle. Transmitimos confianza también a través de un contacto visual no constante porque podemos invadir. A veces, y les digo desde un tip, si ustedes van a mirar a alguien, no lo miren a los ojos, ustedes pueden mirar aquí entre los ojos o pueden mirar un poquito aquí en la frente o en la punta de la nariz. De acuerdo a esa comodidad que tú sientas, hay un rasgo de la cara que es como para ver a una persona, pero no miren a los ojos, es muy invasivo. Y adicional a eso, una sonrisa, pero una sonrisa que salga. Si tú no estás capaz de sonreír, pues trata de ser agradable en tu hablar, que esa sonrisa mínima que es genuina va a surgir, ¿listo? Y pues las preguntas clave siempre, condiciones y salario, las diferentes etapas del proceso. Después de esta entrevista, ¿qué sigue? Si tenemos beneficios, el modelo de trabajo que manejan y las que consideren. No te extiendas mucho, sé puntual porque a veces dice uno el entrevistador, bueno, nosotros ya hicimos preguntas. Usted como candidato, ¿qué preguntas tiene? ¿Qué dudas, qué inquietudes? Y ahí es donde tú profundizas. Algunas veces se adelanta uno con preguntar cuando le hacen el primer contacto, pero hay otras que uno dice, uy, se me olvidó, esta es la última oportunidad. Si tú no las haces, y se sigue el proceso, ya aceptaste de lleno sin saber cómo van a ser esas condiciones contractuales. No te extiendes. ¿Listo, chicos? Entonces, pues nada, Neomar, perdón, me extendí un poquito, pero creo que fuimos suficientes dentro del proceso. Vale, entonces te consulto. Este material de la clase de hoy queda hasta aquí o todavía le falta algo para venir después de receso. Pues yo pensaría que Tirirín 18, pues en realidad lo único que nos faltaba
el después de la entrevista, pero pues no era mucho. Ahí yo creo que ya dimos, eran si escasamente 2 diapositivas, no era mucho, porque Listo, ya entonces, aquí vale, ese no, pedacito culminó dentro de esas 3 etapas que tenemos, ¿no? Claramente. vale, no, entonces, nada, dejémoslo hasta acá. Voy a aprovechar que creo que se unió Marcel, no lo veo. Ah, sí, Sí, Marcelo está ahí. Marcel y Kevin, aparte ya de el resto. Les pregunto, creo que Marcel ya me había confirmado que iba a participar en la simulación de entrevista, ¿cierto? Pero no sé, Excelente. pero no sé si me confirma. Estoy anotando para, creo que próximamente, la semana que viene estaremos con la simulación de entrevista. Y Kevin, no sé si me escuchan Kevin y Marcel. Ah, Marcel ya igual me dijo que sí. Ok. Y, Marcel. Y Kevin, ¿me escuchas? Kevin. Y lo otro es que creo, Cristian, que no sé, igual lo hablamos, lo organizamos al Sí, interno, pero creo que nos va a tomar, no sé, 2 clases hacer el proceso el de entrevista, de la última clase que teníamos. Pero bueno, ahí lo hablamos al interno. Y preguntarle a Alejandra Lugo si quiere participar. En el caso, chicos, que no, bueno, yo les animo a que participen. De todas formas, no los obligo porque, bueno, como hay bastantes participantes, también los que tengan mucho miedo escénico pueden ver, por lo menos aprender de los que van a estar participando. Entonces, no sé si Alejandra nos escucha, si quiere participar, si no quiere. Y bueno, mientras Alejandra nos medita. habla, le damos la palabra a Marcel. Hola, buenas noches a todos. Bueno, entré un pelín tarde y tenía una inquietud. No sé si en el inicio de hoy, Cristian, hiciste alguna, digamos, revisión de algunos perfiles en LinkedIn que se había propuesto la clase pasada, o si eso va a ser, digamos, para el siguiente paso con la simulación de entrevista. Yo lo decidí en simulación de entrevista porque dentro del proceso ahí sería más clave ver dentro de esos ejemplos prácticos de ver quién de ustedes dentro del proceso de entrevista participa y qué bueno ver el perfil, cómo lo tengamos y ver ese potencial que le podemos dar. Entonces yo pienso que es en esa parte práctica en donde lo podemos trabajar, pero no me lo olvida. Entonces, no te preocupes que eso va a ser en la civil. Entendido, gracias. Vale, entonces, no sé, sigo esperando por... O bueno, no sé si escriben, si no quieren hablar por Kevin, Alejandra y... Ah, bueno, también está Jesús, no sé si Jesús quiere... Pero igual les hago es como la invitación. Yo solamente quisiera escuchar el sí, sí, si no, como para ver si los anoto o no los anoto e ir armando el grupo de... Por lo menos hasta ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5 con Marcel. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces creo que por lo menos para 2 más o 3 más hay cupo, pues. Ah, bueno, Dorca sí, Dorca me confirmó. Pero entonces, chicos, ¿me escuchan? Kevin, Jesús, y Sí, yo, sí, sí, pues. sí. ¿Tú vas a participar, Kevin? ¿O quieres Claro, por participar? supuesto. O sea, obviamente hay que presentar, o sea, van a hacer como unas preguntas, No, ¿cierto? Y tengo no, que presentar. exacto, no ¿Mm? tienes que presentar, o sea, no tienes que presentar lo que tienes que, en ese día, bueno, les recomiendo colocar un fondo de pantalla, que igual lo van a hacer en una entrevista real, y bueno, Claro, entiendo. y lo que van a hacer, bueno, a responder de acuerdo a lo que se les vaya preguntando, bien sea Cristian o yo, Cristian como parte de recursos humanos, en mi caso como parte del evaluador técnico, entonces lo que tendrían que, nada, tratar de desenvolverse bien, e igual a los que, igual les voy a pasar unos 3 videos para que vean cómo son las entrevistas, o por lo menos las que yo he presentado. Entonces, ¿te animas? Dale. Sí, yo me animo, por supuesto. Por supuesto. Vale, Me entonces, preparo, me mando los videos y me empiezo a preparar. Con gusto, con todo lo info que también dejó Cristian. Por vale, supuesto. eso sería para la semana que viene. Ahí Ok. les confirmo si martes o jueves. Bueno, ahí lo vamos confirmando. Porque no sé Gracias, Neo. si esta etapa nos va a llevar
una o dos clases, porque la idea es no hacer algo tan extenso, pero tampoco dar una clase por salir del paso y que ustedes no vayan a aprovechar la clase como tal. Y bueno, me está faltando. Jesús, ¿tú quieres participar? Sí, no. ¿Prefieres escuchar y aprender de los chicos que participen? Listo. Jesús, no. Ok, vale, Jesús, está bien. Y Alejandra Lugo, ¿te gustaría Hola, participar, Natalia. No, escuchar? yo prefiero escuchar también. Vale, Ok. perfecto, también es válido, chicos. Vale, entonces nada, ¿qué más? Vale, estamos todos. Javier me dijo que sí. Bueno, chicos, nada, nos vemos el jueves que viene. Agradecer por su asistencia, sigan asistiendo, nos quedan pocas clases, entonces aprovechenla. Como les comenté al inicio, a los que llegaron tarde, bueno, les repito, ya tenemos el certificado listo, está muy bonito, lo van a ver en su momento, y alguna sorpresita por ahí con el tema del certificado, pero bueno, eso ya para cuando nos toque hacer esa reunión de la última clase, pues. Bueno, última clase no, pero última instancia del curso. Bueno, Cristian, no sé si ibas a decir algo. No, yo creo que a los que pudimos estar aquí, agradecerles pues por la conexión, por la disposición, por también estar aquí en esta hora. Yo sé que a veces no es fácil, pero súper importante el que llevemos este tema a la acción. El aprendizaje en algún momento va a llevarse a la acción. Y pues que nos preparemos porque dentro de este proceso vamos a hacer esa parte práctica en donde vamos a ver qué tan a esta teoría se han aterrizado un poco esos conceptos y esos consejos clave que di para ese momento cúspide en donde ustedes van a dar su mejor impresión al momento de una entrevista. Vale, chicos. Y bueno, ahí comento adicional. Aunque es una simulación, no estamos optando por un trabajo, pero sí lo vamos a simular. Recuerden que por lo menos en el caso de Cristian es de recursos humanos, una persona que realmente trabaja como reclutador en una empresa y le ha tocado hacer entrevistas. Y en mi caso, me ha tocado hacer entrevistas técnicas. Entonces, bueno, no sé si tenga algún otro o dos más invitados para hacer más real posible el tema de entrevista, pero se van a llevar una experiencia prácticamente real. Solo que bueno, no van a tener la atención de que van a perder un trabajo porque lo estamos simulando. Bueno, chicos, entonces lo dejamos hasta acá. Voy a colocarme ahorita a grabar, a subir el video al aula virtual. Y nos vemos el jueves que viene. Súper agradecido por su asistencia. Los que no pudieron asistir hoy, que bueno, vean esta clase, por favor. Traten de asistir el jueves. Y bueno, chicos, que descansen. Gracias. También